Vertical es una lesión, es una solución de continuidad que tiene que superar la muscularis mucosae. Antes de la muscularis mucosae es una erosión, supera la muscularis mucosae, se denomina una úlcera. Por consiguiente, la úlcera superando la muscularis mucosae puede llegar a la capa muscular, puede llegar a la capa serosa e incluso puede perforarse. Cuando la úlcera logra perforar hacia superar la capa serosa y es una úlcera complicada. La otra complicación de la úlcera es el sangrado. ¿Por qué? Porque en la parte de la submucosa, en la parte muscular, hay vasos sanguíneos. Entonces la lesión puede comprometer estos vasos y ocurrir un sangrado digestivo. Y la otra complicación es que después de la úlcera, cuando cicatriza la úlcera, puede deformar alguna estructura, bien el estómago o el duodeno, o puede producir una estenosis, lo cual es más común a nivel del píloro duodenal o el antro o en el duodeno, que son las complicaciones más comunes de las úlceras. Bien. ¿Por qué estudiamos la úlcera péptica? Como pueden observar ustedes, más o menos en algún momento el 10% de la población va a padecer de estos problemas. De 100 pacientes que ven ustedes, más o menos 10, lo más probable que tengan el riesgo de una úlcera. El número de defunciones, noten que es también alto, de 2 a 3 defunciones por cada 100.000 habitantes en un año. La perforación en el 2 a 3% de los pacientes y la mortalidad por perforación u otras complicaciones, el 10%. O sea, de 100 pacientes que se atienden en cualquier centro de alta complejidad de hemorragia digestiva, como ocurre en muchos centros médicos, 10% de pacientes van a fallecer con toda la tecnología, con todos los entrenamientos, con la cantidad de médicos especialistas, superespecialistas. ¿Por qué no hemos podido reducir este 10%? Una de las explicaciones es de que cada vez nuestra población es más longeva. Y lógicamente los pacientes longevos tienen mucho más riesgos de defunción. Entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal hay una gran diferencia que ya nos pueden orientar desde el punto de vista epidemiológico, por su origen, cómo va a ser el cuadro clínico de este paciente, por las complicaciones que se pueden presentar, por el diagnóstico que se puede realizar, el diagnóstico diferencial, porque no siempre la enfermedad a veces es pura, puede ser una forma de otras enfermedades. Por ejemplo, el cáncer también se ulcera. Entonces es diferente hablar de una úlcera péptica de una úlcera de cáncer. Entonces tenemos que saber diagnosticar esa parte diferencial entre un cáncer ulcerado contra una úlcera péptica, por ejemplo, a nivel gástrico. Eso ya lo verán ustedes en la parte clínica, pero es importante acotar. ¿Cómo debemos de hacer el seguimiento a estos pacientes con úlcera gástrica, con úlcera duodenal? Cada uno de ellos tiene su propia característica y el tratamiento es más o menos semejante en ambos, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque las causas son semejantes. Dentro de la etiología, el 90% de los pacientes ulcerosos van a ser portadores de Helicobacter pylori, un antecedente de haber consumido AINES en cualquier dosis, COX-1, COX-2, o estos pacientes siendo Helicobacter pylori positivo, algunos consumen el AINES y otros sin consumir AINES también puramente con el Helicobacter pylori van a ser causa de esta etiología. Algunos casos muy especiales como el Zollinger-Ellison. El Zollinger-Ellison, por ejemplo, es un tumor endocrino. Este tumor endocrino a las finales, gran cantidad de ácido clorhídrico y eso va a producir una úlcera. Diferenciar de los tumores, hemos dicho, el linfoma muchas veces se parece a una úlcera péptica y hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el diagnóstico. O las causas más raras que pueden parecerse la enfermedad de Crohn, gastroduodenitis eosinofílica, mastocitosis, a un paciente que ha tenido radioterapia, un paciente que tiene una infección viral, e incluso los otros tipos del Helicobacter.
no solo el Helicobacter pylori va a ser el causante de la úlcera péptica, sino también del Helicobacter Heidelmann. ¿Sí? Y aún todavía hay un grupo de pacientes que no sabemos por qué se ha producido esa lesión. Y esto está muy enmarcado al estudio de las mucinas. Como vamos a revisar, ya hay algunos conceptos que están explicando ese problema. Y dentro de la misma etiología, aparte de los más frecuentes, hay de los más raros. En el Perú, por ejemplo, si ponemos un poco más de énfasis, estamos viendo más úlceras por el consumo de la coca. Ustedes verán, entre amigos, jóvenes, ya no es raro. Hoy en día en cualquier centro de diversión y en cualquier grupo de jóvenes, el consumo de la cocaína. ¿Okay? Entonces es clave averiguar si este paciente que tiene úlcera también consume cocaína. ¿Por qué se produce la úlcera péptica? Esto es una clase de fisiología que les recuerdo que en fisiología hay un equilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos. Este equilibrio se rompe. Puede ser porque los factores agresivos son muy constantes o son bastante concentrados, bastante agresivos, que lesionan, superan los factores defensivos. O el otro caso puede ser que los factores defensivos se deterioren, pierdan su capacidad de defensa y entonces se convierten en un factor fisiopatológico de la úlcera péptica. Dentro de los diversos mecanismos, por ejemplo, en la úlcera gástrica, ¿qué van a predominar? En la úlcera gástrica predomina la falla de los factores defensivos de la mucosa, es decir, los factores de citoprotección. Entonces, esos 7 factores de citoprotección que revisamos en fisiología gástrica comienzan a deteriorarse y esas son las causas. El otro. Doctor, disculpe, ¿lo podemos sacar 2 días? Caso de motilidad. Hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Este caso de retardo en el vaciamiento gástrico lo que hace es retener el ácido y ese ácido que está en más contacto con la mucosa gástrica va a lesionar a pesar de que el ácido se produce en cantidades normales. Entonces, un proceso de motilidad nos puede llevar también a una úlcera péptica. El reflujo biliar. El reflujo biliar. ¿La bilis es normal que esté en el estómago? Si hacemos una endoscopía o pasamos una sonda, ¿podremos obtener del jugo gástrico bilis? No, porque la bilis ¿dónde desemboca? En la segunda porción del duodeno. Entonces, en condiciones normales no debemos de encontrar bilis en el estómago. ¿Y el bilis qué características fisiológicas tiene? Vamos a mirar. ¿Qué hace? Químicamente, ¿cómo se comporta? Es un saponificador. Si es saponificador, va a llegar pues, prácticamente a la desnaturalización de los lípidos. ¿Okay? Y los lípidos forman parte de las estructuras celulares. Y las estructuras celulares del estómago se van a lesionar, por consiguiente van a ser causa de la úlcera gástrica. La resistencia de la barrera mucosa es porque estos factores defensivos están prácticamente alterados y esto puede ser por factores anatómicos. Por ejemplo, una atrofia del epitelio. Un epitelio atrófico es más fácil que su resistencia sea menor. La calidad del moco gástrico. Recuerden que esa capita de moco gástrico de 0,6 milímetros es lo suficientemente resistente como para poder contrarrestar la retrodifusión del ácido. La estabilidad de los lisosomas. Recuerden que los lisosomas, cuando no tienen una estabilidad, eclosionan dentro del citoplasma y ¿qué contienen? Enzimas proteolíticas. Destruyen las enzimas, paralizan todo el sistema metabólico, la célula entra en problemas de, por ejemplo, obtener energía, de expulsar los radicales libres que normalmente se producen, se acumulan esos radicales libres, entonces y eso agrava más la estabilidad de los lisosomas y entonces hay una autodestrucción. Y luego, por la menor producción de las prostaglandinas. Por ejemplo, cuando consumimos los antiinflamatorios no esteroides. En la úlcera duodenal tiene algunas otras características muy importantes. Entonces, acá en esta úlcera duodenal hay falla en los factores agresivos y de la mucosa. Por ejemplo, se produce más ácido y pepsina de la que normalmente tolera. Bueno, ya las últimas.
cuando el estómago produce mayor cantidad de ácido y pepsina o el vaciamiento gástrico es muy rápido, esto va a alterar a las defensas de la mucosa duodenal y ello favorece la aparición de la úlcera. Mayor número de las células G, ya sabemos, las células G producen más gastrina, más ácido. Hay una respuesta en la liberación de gastrina muy exagerada. La producción de gastrina es por estimulación nerviosa o por estimulación del alimento. Si yo consumo una cantidad de proteína, los aminoácidos van a estimular la producción de gastrina. Si estimulo el nervio vago, voy a producir más gastrina. Entonces hay una respuesta muy exagerada en el estómago en la liberación de esta hormona y eso a las finales lleva a mayor producción de ácido. Y sobre todo a la gastrina G17, recordemos de que toda la gran familia de la gastrina, la G17 es la que fisiológicamente tiene mayor acción. Los factores inhibitorios de la secreción de ácido en el duodeno. Recuerden que cuando le llega el ácido al duodeno, el duodeno actúa como un freno para reprimir la inhibición de la producción de ácido y el vaciamiento. Este eje, este freno, también no funciona. El ácido siempre está asociado al pepsinógeno, por eso se llama úlcera péptica, ácido péptica, porque actúa el ácido y actúa la pepsina, entonces también hay mayor producción de pepsinógeno. El vaciamiento gástrico mucho más rápido y los receptores duodenales para el ácido están alterados. Son con umbral muy bajo y entonces al detectar tardíamente la llegada del ácido no pueden inhibir al estómago y este mecanismo de alteración de los receptores por tener la sensibilidad alterada, el nivel de umbral alterado, van a generar mayor llegada de ácido al duodeno y esto va a producir la úlcera. Por tanto, los mecanismos para la úlcera péptica, vamos a ver de que se alteran por los factores exógenos, más comunes los antiinflamatorios no esteroideos y el consumo del alcohol, la producción de ácido y pepsina y los factores endógenos como por ejemplo el reflujo biliar. Estos alteran las líneas de defensa, la primera línea, alteran la segunda línea, alteran la tercera línea y a las finales van a producir una lesión. Entonces el daño es progresivo. Generalmente la úlcera péptica, como pueden observar ustedes acá, es multifactorial. Es muy raro de que sea monofactorial. Generalmente confluyen varios agentes agresivos. Cuando se inicia la lesión, la úlcera, inmediatamente el organismo va a producir una serie de prostaglandinas, todos los factores de crecimiento para reparar esa lesión. Y la primera forma de reparar una lesión en la parte digestiva es el mecanismo de la restitución. ¿Qué significa restitución? Recuerden ustedes que hay una sola hilera de células que revisten el epitelio. Cuando hay una úlcera, se exfolian una determinada cantidad de esas células. Entonces, hay un espacio libre que ya no está denudado de esas células. Entonces, quedan los dos extremos de las células epiteliales. Cuando hay una lesión, inmediatamente el epitelio del estómago, que es de tipo cilíndrico, todas las células se aplanan. Y al aplanarse, ¿qué sucede? Aumenta el diámetro transversal. Y entonces esto hace que las células se desplacen sobre la membrana basal, tratando de alcanzar el otro extremo de la úlcera. Muchas veces este proceso de restitución logra unir los extremos de la úlcera y viene ya la cicatrización. Pero la gran mayoría de veces no, se quedan lejos los extremos. Entonces la restitución es insuficiente para reparar una úlcera. Si este mecanismo no ha funcionado, entonces, ¿sí? ¿Quieren así? Está en acción la segunda línea de reparación. La segunda línea de reparación ya es el proceso mitótico de las células del cuello, de las glándulas, comienzan a proliferar y entonces estas comienzan a avanzar y van progresivamente alcanzando la zona de la úlcera. Cuando este proceso mitótico es insuficiente, ya luego viene la tercera línea de cicatrización. ¿Cuál es el primero? La cicatrización tiene que producir una limpieza de la necrosis. ¿Sí? Es como un edificio que ha sido dañado, van a quedar una serie de cosas de detritus. Todos esos detritus tienen que realizarse una limpieza.
Luego viene la angiogénesis. Se forman nuevos canales, nuevos ramales de la microcirculación. Se repara el tejido intercelular, es decir, todas las sustancias colágenas, todos los fibroblastos entran en acción. Se forma el nuevo epitelio y se ha reparado toda la arquitectura tisular. Esto es como reparar un edificio que ha sido dañado. Hay que reparar las columnas, las ventanas, el piso, las instalaciones eléctricas y todo lo complejo que tiene una habitación. ¿Qué sucede si nosotros ponemos al momento de restituir el marco de la puerta más grande o más pequeño? Estamos alterando la arquitectura tisular. Entonces ese va a ser un punto débil, va a ser un punto muy lábil para que si nuevamente vienen los iones por ese lugar van a retrodifundir y comienza nuevamente la lesión. Por ello, para que haya una buena reparación de toda la úlcera, es importante la nutrición en el paciente. Si nosotros comparamos la cicatrización en un paciente eutrófico contra un malnutrido, y ojo, cuando digo malnutrido me refiero al desnutrido y al obeso, ¿okay? Su reparación va a ser totalmente diferente. Por técnicas muy especiales de transducción, etcétera, etcétera, se ha podido hacer estos estudios y clínicamente uno los puede evidenciar. Si hago el seguimiento a estos pacientes eunutridos contra los malnutridos y hago endoscopías sistemáticas, los malnutridos van a ser más frecuentes recidivas de las úlceras. Por tanto, en la etiopatogenia hay factores genéticos, factores agresivos del medio, como puede ser el tabaco, el estrés, el helicobacter, o el consumo de una serie de medicamentos a la cabeza, los antiinflamatorios, que producen daño en la barrera de la mucosa, alteran la producción de ácido y pepsina. Estos dos mecanismos se conjuncionan para producir una lesión que denominamos una úlcera. Dentro de los factores genéticos, ¿cómo evaluamos fisiopatológicamente? Vemos, más o menos, desde el punto de vista familiar, si preguntamos a los familiares, ¿tiene ahí algún antecedente de algún familiar con úlcera péptica? 40% estadísticamente nos van a decir que hay algún familiar que ya ha padecido la úlcera. Esto nos indica que hay una carga genética. Adicionalmente, en los niños, sobre todo, que tienen úlceras pépticas, se ha visto de que el 62% de estos niños ya tienen una historia familiar. Luego, la úlcera duodenal va a ser más común en el grupo sanguíneo 0, y esto alguien puede refutar, sí, pero profesor, en el Perú la gran mayoría somos 0 positivo, entonces pues lógicamente todos tienen que ser predominantemente 0 positivo. Pero si esto lo llevamos a nivel mundial, vamos a ver que las poblaciones que tienen el grupo sanguíneo 0 son los que tienen mayor riesgo de tener o hacer una úlcera. Entonces hay algún factor genético. Y esto muy probablemente tenga que ver con la calidad del tejido que sintetizamos. ¿Bien? Y adicionalmente no olvidemos que siempre el ácido también está relacionado al incremento del pepsin. No, siempre se produce pepsina y ácido en iguales niveles. Y este factor genético es muy importante, ¿por qué? Porque es del tipo autosómico dominante. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una pareja de que el esposo tiene úlcera péptica, el esposo tiene también úlcera péptica, los hijos van a tener alto riesgo, más del 60% si son niños y más del 40% si es que son adultos, ¿okay? De tener el riesgo también de hacer una úlcera péptica. El tabaco es uno de los elementos que favorece la aparición de la úlcera y una serie de alteraciones adicionales, sobre todo en prevalencia. O sea, quienes fuman, pueden ver, tienen más prevalencia de una úlcera péptica. Luego, la cicatrización es más lenta, por tanto, el tratamiento de la úlcera péptica es más prolongada que en la úlcera gástrica. Se ve que estos pacientes que fuman en un año hacen más recidivas de la lesión. Sangraron en enero, vuelven a sangrar en julio, vuelven a sangrar en diciembre, etc. Pero hacen con más frecuencia las recidivas. Son los pacientes que traen más complicaciones y sangran en mayor volumen, lo van a comprometer mayormente vasos de mayor calibre
o el sangrado va a ser tan abrupto y tan masivo que al paciente lo va a descompensar y nos va a obligar a veces a ponerlo a unidad de cuidados intensivos. Por esa misma razón, la expectativa de estos pacientes es menor. Si un paciente joven sangró hace un año, en el segundo sangrado se va a morir el otro 30%. Y en el tercer sangrado, generalmente, solamente se salva el 10% de pacientes, ¿no? Entonces, vean qué importante es conocer si este paciente es fumador, ¿sí? Porque los fumadores no van a traer muchos problemas si son pacientes muy jóvenes. Y a veces el familiar dice, pero no, si es un paciente joven, ¿cómo es posible que se haya muerto? Etcétera, etcétera. Ya viene la mediatez, ¿okay? Para evitar estos problemas desde el inicio, señor, el fumador, todo paciente fumador, su riesgo generalmente se triplica en todo, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y acá en la úlcera péptica también es muchísimo mayor las complicaciones y la muerte. Doctor, me está llamando el doctor de Díaz. Sí. El tabaco es un problema médico-social y nosotros como profesionales tenemos que tener ese criterio. Nosotros tenemos que tener un criterio médico y también social. ¿Por qué? Porque trabajamos dentro de una sociedad determinada y trabajamos con pacientes. Que lógicamente nosotros tenemos que orientar y tenemos que educar a nuestros pacientes. En más de una vez nosotros vamos a tener pacientes fumadores, ¿no? Alguien dirá, mejor no le digo nada, que siga fumando, es su decisión. Al contrario, es obligación nuestra desde el punto de vista ético decirle al paciente, señor, usted está teniendo malos hábitos higiénico-dietéticos y lo que está fumando es de alto riesgo. ¿Okay? Entonces tendremos que educar al paciente. Y el tabaco, como es un problema social, toda la sociedad influye, ¿no? El medio ambiente donde uno está, los medios de comunicación, el problema del comercio y todo lo demás. Recuerden ustedes de que la industria del tabaco en la década del 50, del 40 era una de las industrias más poderosas, ¿okay? Por tanto, influenciaba mucho en decisiones hasta científicas. Cosa paradójica. Industrias del tabaco asesoraban centros de investigación, por ejemplo, de enfermedad pulmonar. Lógicamente, hoy en día eso que se llama conflicto de intereses. De ahí de que si yo voy a dar una conferencia, antes de nada, al auditorio tengo que decir si tengo o no tengo conflicto de intereses. Si mi trabajo depende de esa institución, ¿no?, la que está promocionando un medicamento, por ejemplo. ¿Sí? Desde ahí se ha instaurado a nivel profesional una serie al menos de compromisos éticos que nosotros debemos de exigir y de practicar. ¿Sí? Recuerden antes, venía un colega del extranjero con una serie de títulos y prácticamente subliminalmente nos imponían conceptos científicos. Y mal también nosotros de tomar a pie juntillas esos conceptos. La ciencia siempre, nosotros tenemos que tener un sentido crítico. La ciencia no va a tener un límite, por eso es ciencia. Lo que hoy día es, ¿verdad?, mañana ya no lo va a hacer. Y nosotros tenemos por eso la obligación siempre de estar buscando cuál es la probable solución al problema que aún todavía no ha sido resuelto. Y noten la cantidad de muertes que produce el tabaco. Estos son datos de que para que ustedes los estimulen a investigar más. Y dentro del conocimiento del daño que tiene el tabaco, la cantidad de sustancias que se han identificado en el humo del tabaco. Entonces nosotros estamos expuestos directa o indirectamente. Quien consume el tabaco o quienes estamos expuestos al humo del tabaco, también estamos expuestos a todas estas sustancias. Y desde el punto de vista digestivo, los que están remarcados con un color azul, estos van a ser los que indirecta o directamente van a favorecer la génesis de las úlceras. Y acá tenemos partículas como el alquitrán, la nicotina, el benzopireno, que van a ser las sustancias más tóxicas para la generación de la úlcera péptica. En el mundo, actualmente las estadísticas dicen de que el consumo del tabaco ha bajado más o menos entre el 30 al 40%. En una encuesta que se hizo, por ejemplo, así en el colegio médico, los médicos
por ejemplo, han bajado grandemente en el consumo del tabaco. Yo recuerdo muchos de mis profesores, cuando entraban al salón de clases, entraban fumando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al menos socialmente se había establecido de que el médico, por su estatus, entre comillas, tenía que fumar. Médico que no fumaba no tenía estatus. Entonces esto era muy común en las generaciones de ese tiempo. Pero hoy en día, por ejemplo, las generaciones nuevas, el consumo del tabaco ha caído grandemente en estudiantes de medicina y en médicos que están realizando la práctica profesional. Pero el tabaco todavía es un gran problema en la sociedad. En el resto de la sociedad, el tabaco se está consumiendo a edades más tempranas. ¿Por qué? Porque no hay un control riguroso cuando se expende en los centros comerciales, ¿no? Hoy día me voy a un centro comercial y puedo comprar directamente, ¿no? Antes no, al menos había mecanismos a través de los cuales se podían controlar. Tanto el tabaco como el humo van a producir lesiones en la pared de las mucosas, lesiones vasculares, van a tener una gran cantidad de sustancias carcinógenas. Entonces, aparte de producir enfermedades comunes, como por en este caso la úlcera péptica, también nos van a exponer a una gran cantidad de cánceres. Esta es una úlcera de un paciente que fuma. Ven ustedes, una úlcera gigante, es decir, más de 2 centímetros. Por el mismo tamaño que tiene la úlcera, por la profundidad que tiene estas úlceras, se complica. Úlcera gigante, por ejemplo, que una úlcera común y corriente que generalmente no supera los 2 centímetros. En cambio, esta úlcera sí es bastante grande, ¿no? Si lo llevamos a la medición, esto más o menos mide 3 centímetros. Es una vista endoscópica. Ya hay mecanismos a través de los cuales los especialistas medimos cuánto mide la úlcera. Nos valemos de la pinza, que es un parámetro importante. La pinza abierta con las 2 valvas es medio centímetro. Entonces abrimos la pinza y vamos midiendo cuántas veces es el diámetro transversal en cada una de estas úlceras y podemos calcular con alta precisión el tamaño de las úlceras, ¿no? Bien. Otro hecho importante es el daño oxidativo. Recuerde que nuestro organismo produce normalmente radicales de oxígeno, pero para esto hay mecanismos compensatorios. Cuando este ya produce daño oxidativo, hay daño a nivel del ADN, bien sabemos, le produce fragmentación. Altera todos los procesos enzimáticos antioxidantes, y acá tienen los 4 sistemas antioxidantes más comunes fisiológicamente. Este sistema antioxidante se derrumba, por eso se produce ya este daño. Estos radicales van a alterar la permeabilidad, entonces van a producir la salida, la fuga de una gran cantidad de agua, electrolitos, traen este trastorno, lo cual va a agravar el daño. Y van a alterar de igual manera las funciones de las células plasmáticas, de los macrófagos y de todas las células endoteliales. Entonces, ¿por qué? Porque ya se está produciendo daño oxidativo, no hay forma de neutralizar la producción del óxido fisiológico. Lo que se ha visto adicionalmente en el esfuerzo de conocer la úlcera péptica, ustedes habrán visto de que hay trabajos de que se han publicado en cantidades de que plantas medicinales, etc. Lo que podemos recuperar es el concepto de los polifenoles. Muchos de los vegetales tienen polifenoles. Cuando estos polifenoles uno los consume en cantidades fisiológicas, nosotros podemos evitar el daño a nivel de la mucosa. Porque se han estudiado a cada una de ellas en sus diferentes funciones. Por ejemplo, cuando se consumen los polifenoles va a bloquear el proceso infeccioso del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque todos estos efectos fisiológicos son de tipo protector, los polifenoles. Cuando estos polifenoles se han sido estudiados, noten ustedes, nosotros podemos bloquear todos estos mecanismos fisiopatológicos que van a favorecer la colonización del Helicobacter pylori. ¿Por qué? Si consumimos nosotros estos polifenoles, por ejemplo, va a evitar el crecimiento de las bacterias, es decir, del Helicobacter pylori. Va a inhibir el proceso de vaporización de la bacteria, que eso hace daño. Van a alterar la adhesión del Helicobacter a las células endoteliales.
Y acá tenemos descrito cada uno de esos mecanismos. Va a disminuir, va a regular la producción de estas interleuquinas. Por consiguiente, van a tener un efecto inhibitorio en la fase inicial, por ejemplo, cuando hay daño por el Helicobacter pylori. Entonces, todos estos polifenoles están en los vegetales. ¿Okay? Las frutas, todas las frutas tienen una serie de polifenoles. Entonces, tienen un efecto protector. ¿Qué mecanismos entonces se han alterado en la úlcera péptica? Hay mayor retrodifusión porque está alterada la barrera mucosa. Hay retardo en el vaciamiento gástrico. La presencia del Helicobacter pylori ha inflamado el estómago, por consiguiente, una gastritis crónica, un tejido inflamado es más fácil que se dañe que un tejido normal. El mayor reflujo duodeno-gástrico, y hemos dicho la acción de la bilis. Y cuando se altera la motilidad del píloro, el píloro ya no puede evitar el retorno de la bilis hacia el estómago, queda entreabierto constantemente y el flujo de bilis duodeno-gástrico comienza a ser daño. Si nosotros comparamos la producción de ácido cuando ingerimos diferentes alimentos, acá podemos ver entre las personas normales y entre los pacientes ulcerosos duodenales. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto muchas veces tiene que ver con el cuadro clínico. Muchos pacientes dicen, doctor, ¿cómo? Me alivia, pero después que he comido nuevamente me vuelve las molestias. Desde el punto de vista fisiológico, noten, nosotros los individuos normales ingerimos un alimento, producimos una cantidad adicional de ácido, luego desciende hasta la siguiente ingesta del alimento. Viene el otro alimento, nuevamente es el estímulo para otro pico. El siguiente alimento, otro pico. Pero el paciente ulceroso duodenal, noten, los picos son mucho mayores, producen mayores niveles de ácido cuando se ingieren los diferentes alimentos. Entonces ya tiene una respuesta alterada. Acá, la producción de ácido, el débito de producción, se ingiere un alimento en individuos sanos. El pico alcanza una meseta que es de pocas horas. Luego de estas horas, menos de las 2 horas, comienza a descender el ácido en individuos normales. Pero los pacientes con úlcera duodenal alcanzan picos bien altos, pero es mucho más prolongada la fase de meseta y el descenso produce también mucho más prolongado. Entonces vemos como la úlcera duodenal sigue produciendo niveles más altos de ácido. ¿Bien? Su curva es mucho mayor, en cambio en los normales es una curva más próxima. ¿Qué más se altera? La secreción basal, ya hemos visto. En condiciones basales, los ulcerosos gástricos y duodenales producen mayor secreción basal.